El aire no solo se siente frío aquí, se siente pesado, como si estuviera tratando de aplastar tus pulmones. Estás parado sobre una plataforma de concreto oxidado en el borde del mundo, observando una columna de acero de casi una milla de largo silbar vapor hacia el crepúsculo congelado. Detrás de ti, las luces de la Rusia europea son un recuerdo que se desvanece, un destello de consuelo que estás dejando para un viaje hacia el gran desconocido. Frente a ti, se encuentran 13 millones de kilómetros cuadrados de silencio. Es un nombre que se ha convertido en sinónimo de exilio, de sufrimiento y del final absoluto del camino. Pero, ¿y si todo lo que pensabas que sabías sobre este lugar estuviera mal? ¿Y si Siberia no fuera solo un desierto, sino una paradoja masiva y vibrante? Esta es una tierra donde el suelo permanece congelado durante 10.000 años. Sin embargo, el sol del verano puede hornear la tierra hasta que la hierba se vuelve de oro. Es un lugar donde la gente vive en casas construidas sobre pilotes porque la tierra está literalmente hecha de hielo. Y donde un solo error en la naturaleza no solo significa perderse, significa convertirse en una parte permanente del paisaje. Bienvenido a la puerta de entrada. Estás a punto de entrar en un mundo que no sigue las leyes de la física con las que creciste. Aquí, el agua se convierte en vapor en un abrir y cerrar de ojos, y el silencio es tan fuerte que hace que tus oídos zumben. Si te quedas el tiempo suficiente, el paisaje comienza a observarte a ti también, y no siempre le gusta lo que ve. La vena de hierro hacia el vacío. El viaje no comienza con un paso, sino con una vibración. Para entender al coloso que es Siberia, uno debe primero someterse al ritmo de la vena de hierro. El ferrocarril transiberiano es la arteria de acero más larga del mundo, una cicatriz de industria que se extiende casi 6.000 millas desde las cúpulas de cebolla de Moscú hasta las olas grises del Océano Pacífico. Pero verlo simplemente como un triunfo logístico es un error. Es un experimento psicológico realizado a escala continental. El viajero es encerrado en un tubo de metal vibrante durante 7 días implacables. El tren se abre paso a través de 8 zonas horarias distintas, destrozando el ritmo circadiano del cuerpo, hasta que el concepto de mañana y noche se disuelve en un crepúsculo gris y perpetuo. El sol sale y se pone sobre el mismo dosel interminable de abedules y pinos, día tras día, hasta que el martes o jueves específico se pierde en el vacío. Este es el pulso del continente, un zumbido rítmico que imita un latido del corazón. Dentro de los vagones, la atmósfera es espesa, pesada con el olor del humo de carbón bituminoso. El fuerte sabor del té negro concentrado que se prepara en el samovar y el calor íntimo y húmedo de extraños compartiendo un espacio confinado. Aquí, entre el tintineo de los portavasos de vidrio y el murmullo del cirílico, el viajero es apretujado en una cabina con almas que han habitado este vacío toda su vida. Ellos no perciben el peligro que acecha fuera del vidrio de doble panel. Para ellos, el vacío no es un abismo, es una sala de estar. A medida que las ruedas de hierro traquetean a través de los montes Urales, el cinturón de piedra que ciñe la cintura de Rusia, el viaje deja oficialmente atrás la lógica de Europa. Los letreros cambian de escritura, los rostros cambian de estructura, el tren desciende hacia la taiga. Este es el bosque más grande de la Tierra. Un océano verde de pinos, abetos y alerces siberianos que se traga la mayor parte del hemisferio norte. Es una entidad biológica tan vasta que si uno desembarcara en una parada sin nombre y caminara hacia la línea de árboles, podría deambular durante décadas sin encontrar nunca otra sombra humana. Es el reino del tigre de Amur en el sur, acechando a través de las hojas de roble, y del reno en el norte, raspando el líquen. Es un lugar donde el dosel es tan denso que estrangula la luz, creando una penumbra permanente y musgosa en el suelo del bosque. La taiga no es simplemente madera y agujas, es un museo viviente, una bóveda de silencio. Escondidos dentro de estos matorrales interminables,
están los Evenki, los cazadores indígenas que han sobrevivido aquí desde la Edad de Piedra, mucho antes de que el primer zar fuera coronado. Ellos hablan con el bosque en un lenguaje de susurros y humo. Creen que cada alerce retorcido tiene un espíritu y cada río caudaloso posee una memoria. Para los Evenki, Siberia no es un territorio para ser conquistado o mapeado. Es un pariente para ser respetado y temido. Pero para el Imperio Ruso y más tarde para la Unión Soviética, este bosque era un almacén. Era un lugar para esconder recursos, oro, diamantes, madera, y un lugar para esconder gente. Los árboles han sido testigos de la marcha de millones que fueron enviados a la oscuridad verde y nunca regresaron. Después de días de nada más que el parpadeo hipnótico de los árboles, el horizonte finalmente se fractura, revelando la silueta de Irkutsk. La llaman la París de Siberia, pero ese apodo conlleva un peso melancólico que la verdadera París nunca podría comprender. Caminar por las calles de Irkutsk es caminar por un cementerio de elegancia imperial. La ciudad es famosa por su encaje de madera, miles de casas del siglo XIX, talladas con patrones intrincados y delicados que parecen el trabajo de un joyero en lugar de un carpintero. Pero, ¿por qué existe tal alta cultura en medio de un desierto helado? La respuesta reside en la gran tragedia de 1825. Un grupo de aristócratas y oficiales militares rusos, los decembristas, intentaron derrocar al zar en San Petersburgo. Fallaron. En cualquier otra nación se habrían enfrentado al pelotón de fusilamiento. Pero el zar ideó un castigo más siberiano, los despojó de sus títulos, de su riqueza y de su humanidad, y los hizo marchar hacia el este. Sus esposas, las hijas de alta cuna de las cortes, abandonaron sus palacios y joyas para seguir a sus maridos hacia la nieve. Ellas no solo sobrevivieron al exilio, lo transformaron. Construyeron mansiones en el lodo, fundaron escuelas, teatros y bibliotecas, llevando pianos de cola y cajas de vino francés a una tierra donde los hombres todavía luchaban contra lobos con lanzas afiladas. Irkutsk se convirtió en un monumento al desafío del espíritu humano, un lugar donde aquellos condenados a perecer en el frío decidieron construir una obra maestra en su lugar. Sin embargo, mientras el ojo inspecciona estas casas de madera hoy en día, surge un detalle inquietante. Muchas de ellas se están hundiendo. Los marcos de las ventanas ornamentadas se encuentran al nivel de las rodillas con la acera. Las pesadas puertas de roble están inclinadas y atascadas. Este es el aliento del permafrost. El suelo aquí no es tierra sólida, es una mezcla de suciedad y hielo antiguo. A medida que el planeta se calienta, el hielo debajo de la ciudad se derrite y la tierra se convierte en un pantano en cámara lenta, un lodo que se traga la historia de los decembristas pulgada a pulgada. Irkutsk es una ciudad que está siendo literalmente comida por el suelo sobre el que se asienta, una digestión lenta de la historia por la tierra misma. El viaje deja atrás el encaje hundido de Irkutsk, avanzando 60 millas al sur hasta el borde del mar sagrado. El aire cambia instantáneamente, se vuelve más nítido, más agudo, con olor a ozono, agua profunda y piedra triturada, y entonces la visión lo revela. Lago Baikal. Llamarlo lago es un insulto. Los lugareños lo llaman el mar y la geología está de acuerdo. El Baikal es un milagro de fallas y grietas. Es el lago más antiguo del mundo, formado hace 25 millones de años en una cicatriz donde la corteza terrestre se está separando lentamente, ensanchándose 2 centímetros cada año. Es la herida más profunda en la superficie del planeta. Si uno tomara todos los grandes lagos de América del Norte, Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario, y los vertiera en el Baikal, aún no lograrían llenar la cuenca. Contiene el 20% del agua dulce líquida del mundo. 1 de cada 5 vasos de agua en la Tierra se encuentra justo aquí, en esta única fosa abisal. Pero el Baikal no es solo un reservorio, es una metrópolis de cristal. En invierno, el agua se congela en una capa de hielo tan clara que desafía la capacidad del cerebro para procesar la profundidad. Uno puede pararse sobre una capa de hielo de 5 pies de espesor y mirar hacia abajo 130 pies hacia la oscuridad de obsidiana que hay debajo. Se siente como caminar en el aire, una suspensión sobre el vacío. Suspendidas en este vidrio,
están las perlas de metano, burbujas de gas antiguo que suben desde el sedimento profundo, atrapadas en la congelación como hilos de joyería alienígena. Las grietas recorren la superficie como rayos congelados, extendiéndose por millas, dibujando un mapa de tensión y liberación. El hielo no está en silencio, posee una voz. Debido a que el lago es tan masivo, el hielo está en un estado constante de cambio tectónico. Gime, grita con el tono de un animal moribundo, retumba con la resonancia de un disparo de cañón, un sonido que vibra en el pecho del viajero. Los lugareños advierten que si el lago se queda en silencio, es cuando el miedo debe apoderarse de uno. El habla del hielo significa que está respirando, ajustándose. Si se detiene, la presión se está acumulando para un estallido masivo y catastrófico. Un aerodeslizador lleva el viaje a través de la superficie hasta Listbianka, un pueblo que se disfraza como el Disneylandia de Siberia. Aquí, los turistas consumen omul, un pez blanco que no se encuentra en ningún otro lugar del universo, ahumado sobre pino local. Es un lugar de transición, donde el mundo moderno intenta monetizar el abismo antiguo. Pero a medida que la nave se aleja de la orilla, la fachada desaparece. El viajero se da cuenta de que está flotando sobre una trinchera de 1 milla de profundidad que podría tragarse los rascacielos más altos de Nueva York sin dejar una onda en la superficie. El camino conduce más profundo en el lago, a la isla de Olkhon, el corazón espiritual del norte. Si el Baikal es el cuerpo de Siberia, Olkhon es su alma. Esta isla es un paisaje de contradicciones violentas. Por un lado, imponentes acantilados de mármol rojo se hunden en el agua. Por el otro, dunas de arena ondean como un fragmento del Sahara trasplantado al hielo. Esta es una de las coordenadas más sagradas de Asia, el Vaticano del chamanismo buriato. El viajero se acerca al cabo Burhan, conocido como la Roca del Chamán. Es un pico gemelo dentado de piedra caliza dolomítica que surge del agua azul. El pueblo buriato cree que el señor del lago reside dentro de una cueva dentro de esta roca. Durante siglos, el casco de un caballo tuvo prohibido pisar aquí. Y a las mujeres se les impedía acercarse, no fuera que su presencia perturbara las energías dormidas. Incluso en la era moderna, los 13 pilares de Serge montan guardia, postes de madera envueltos en cintas coloridas de azul, amarillo y blanco. Cada cinta representa una oración, un pacto sellado entre un deseo humano y el mundo invisible. El viento en Olkhon es una entidad distinta. Los lugareños han nombrado a los vientos como si fueran dioses. El Sarma, el Bargusín, el Kultuk. El Sarma es el monstruo. Puede caer de la cordillera de Primorsky sin previo aviso, acelerando a través del valle para alcanzar velocidades de 100 millas por hora, volcando botes y convirtiendo el hielo tranquilo en una pared caótica de agua blanca y fragmentos. De pie junto a los pilares de Serge, con las cintas chasqueando como látigos en el vendaval, una pesadez magnética presiona hacia abajo. Las brújulas giran sin rumbo. Las cámaras fallan y se bloquean. Los lugareños no atribuyen esto a anomalías magnéticas. Lo llaman poder. Creen que Olkhon es un portal, un lugar donde el velo entre el mundo despierto y el mundo de los espíritus se ha desgastado. El viajero se encuentra en el centro de un mapa espiritual que existía mucho antes de que naciera el concepto de Rusia. A medida que el sol se pone sobre Olkhon, pintando el hielo en tonos amoratados de violeta y oro, la trampa invisible de esta tierra se hace evidente. La tierra seduce al ojo con una belleza que se siente extraterrestre. Hace que el viajero se sienta como un explorador al borde de un gran descubrimiento. Pero la belleza es una máscara para una eficiencia brutal. El frío no es simplemente una temperatura, es un depredador. Espera a que los guantes sean retirados durante 5 minutos. Espera a que se deposite confianza en hielo que es demasiado delgado. Espera a la arrogancia de la creencia de que la humanidad es la dueña de este paisaje. Hemos sido testigos del mar sagrado y de la París del exilio, pero la superficie solo ha sido raspada. La brújula apunta al norte, donde la historia se oscurece. Adelante se encuentra el reino del permafrost. El viaje se mueve hacia una ciudad donde la niebla de hielo puede cegar el ojo, hacia un agujero en la tierra tan grande que genera su propio sistema meteorológico,
y hacia las ruinas de un bosque negro donde los árboles murieron de pie. El hielo está mirando. El transiberiano fue el preludio. Ahora viene la fuga. A medida que el movimiento se desplaza hacia el norte, hacia el reino del permafrost, el paisaje deja de ser un destino y se transforma en una entidad hostil. La concepción común del permafrost es suciedad congelada. Esto es una subestimación peligrosa. En el norte de Siberia, el permafrost es una capa de hielo, suelo y roca que alcanza casi 1 milla de profundidad en la corteza terrestre. Es una bóveda biológica que ha estado sellada herméticamente por más de 30.000 años. Es un mundo donde el tiempo no solo se ralentiza, se detiene por completo. Al bajar del avión en Yakutsk, uno se da cuenta de que la bóveda está empezando a agrietarse. El aire no solo muerde, acecha. El viajero ya no está en la cima de la cadena alimenticia. Aquí, la temperatura es el depredador alfa. Para escapar del humo industrial de las ciudades, el camino regresa a la naturaleza y a los centinelas de piedra. El viaje viaja a las orillas del río Lena, una serpiente de agua que rivaliza con el Amazonas en poder. En invierno, el Lena se convierte en una carretera congelada. Camiones que pesan 20 toneladas conducen sobre el hielo como si fuera concreto reforzado. Pero a medida que el río serpentea hacia el norte, aparecen los centinelas. Estos son los pilares del Lena. Elevándose casi 650 pies directamente del agua, estas formaciones rocosas parecen un bosque petrificado de gigantes. Tienen 500 millones de años. Se formaron cuando la Tierra era un planeta completamente diferente, un mar cálido y poco profundo. Han permanecido en vigilia aquí, mientras los imperios surgían y se desvanecían en el polvo. De pie en la base de estos pilares, una insignificancia primitiva invade al observador. No son solo rocas, son crónicas. Contienen los fósiles de criaturas antiguas, trilobites y arqueociátidos, que vivieron y murieron antes de que el primer dinosaurio respirara. En verano, el ascenso a la cima revela una vista que es verdaderamente alienígena. La vastedad de la República de Sajá se extiende hasta el horizonte, una extensión interminable verde y azul, sin carreteras, sin líneas eléctricas y sin signos de interferencia humana. Esta es la verdadera Siberia. Es un lugar que no nos necesita. Estuvo aquí mucho antes de nuestra llegada y permanecerá mucho después de que nuestras ciudades hayan sucumbido a la podredumbre. Los pilares del Lena son los guardianes del silencio, recordándole al viajero que, si bien podemos cavar agujeros en el suelo y construir ciudades sobre pilotes, solo somos huéspedes en una casa que no nos pertenece. Pero al concluir esta parte del viaje, se debe abordar el gran deshielo. El permafrost se está derritiendo. En años recientes, han comenzado a aparecer grandes cráteres en la tundra siberiana, fauces abiertas como el cráter de Batagaica. No son causados por meteoritos, son causados por explosiones de metano. A medida que el hielo antiguo se derrite, la materia orgánica que ha estado congelada durante milenios comienza a pudrirse, liberando gas que se acumula hasta que el suelo literalmente explota desde adentro. Los científicos están hurgando en el lodo, encontrando gigantes congelados. Mamuts lanudos son extraídos del lodo, tan perfectamente preservados que todavía tienen hierba de la estepa en sus estómagos y sangre líquida en sus venas. Es como si una cápsula del tiempo estuviera siendo forzada a abrirse por el calor. Pero no son solo mamuts. Virus y bacterias antiguas, esporas de anthrax y virus gigantes como el pitovirus, algunos de los cuales no han visto la luz del día en 50.000 años, están siendo reanimados. El derretimiento del permafrost es una catástrofe en cámara lenta. Está moviendo los cimientos de Yakutsk, está agrietando los oleoductos de Norilsk. Es un recordatorio de que la trampa de Siberia está cambiando. La Tierra ya no solo guarda sus secretos, los está liberando. Hemos visto las ciudades más frías y las cicatrices más profundas. Hemos visto cómo los humanos han intentado conquistar el hielo con hierro y fuego, pero Siberia es más que solo industria y frío. Tiene un alma que es más profunda que cualquier mina de diamantes. Hemos viajado a través de las arterias de hierro y sentido el frío que rompe los huesos, pero ahora el movimiento se vuelve hacia la frontera final del espíritu. Hemos visto lo que sucede cuando los humanos intentan romper a Siberia con máquinas y fuego.
Pero a medida que el rumbo se dirige hacia las fronteras del sur y el corazón más profundo de la naturaleza, las máquinas se quedan en silencio. Aquí es donde los mapas comienzan a fallar. Aquí es donde el mundo físico comienza a desdibujarse en algo mucho más antiguo, mucho más primario. El viajero está entrando en el alma de la taiga. Hasta ahora, el viaje ha consistido en sobrevivir, evitar que la piel se congele al metal, evitar que el motor muera, mantener los ojos abiertos en la niebla de hielo, pero en este tramo final el desafío cambia. Ya no se trata de si uno puede sobrevivir al entorno, se trata de si uno puede entenderlo. El destino son las montañas de Altai, los templos budistas de Buriatia y una meseta tan remota que hace que la luna parezca accesible. Siberia no es solo un lugar donde la gente era enviada a desaparecer. Es un lugar donde, si uno mira lo suficientemente de cerca, podría encontrar realmente lo que se perdió. Pero ten cuidado. Cuanto más profundo entra el espíritu en esta tierra, más difícil es salir. El paisaje ya no solo está mirando, está invitando al alma a quedarse para siempre. El viaje hacia el sur conduce al Altai, el espejismo lunar del sur. Si la expectativa era más tundra blanca y plana, el horizonte proporciona un choque. De repente, la tierra se dobla y se eleva. Picos masivos y dentados de granito y pizarra desgarran las nubes. Estas son las montañas de Altai, a menudo llamadas las montañas doradas. Cuando el sol golpea estos picos al amanecer, no solo brillan, parecen hechos de mineral fundido. El vehículo encuentra la autopista Chui. National Geographic llama a esta una de las 10 carreteras más bellas de la Tierra, pero bella es una palabra que se siente demasiado pequeña aquí. A medida que el viaje continúa, el exuberante verde oscuro del bosque de cedros siberianos comienza a desprenderse. El aire se vuelve seco, delgado y electrizado. En una hora, el bosque desaparece, reemplazado por la estepa de Chui. De repente, el contexto de Rusia se evapora. El contexto de la Tierra flaquea. El paisaje se transforma en una extensión amarilla, naranja y roja profunda que se ve exactamente como un paisaje lunar o una visión de Marte. La Tierra está agrietada y es antigua. Esta es una geografía sagrada. El pueblo de Altai, los nómadas indígenas de estas tierras altas, creen que estas montañas son el centro del universo. No ven rocas y suciedad, ven al Altai Eesi, los espíritus maestros de los picos. El auto se detiene cerca de un campo de petroglifos antiguos. Una mano recorre una piedra que fue tallada hace 5000 años por un cazador nómada. Los ojos ven imágenes de ciervos con astas como ramas de árboles, de cazadores con arcos y de extraños símbolos celestiales. Estos no son solo garabatos, son contratos con la tierra. Las personas que vivieron aquí entendieron un secreto que el mundo moderno ha olvidado. Nosotros no somos dueños del Altai. El Altai es dueño de nosotros. Hay una anomalía magnética aquí que hace que la cabeza palpite. Es un lugar de poder que ha atraído a chamanes durante milenios. Aparecen obos, pirámides de piedras apiladas por viajeros. Se supone que uno debe añadir una piedra y caminar alrededor 3 veces para pedir permiso para pasar. Si esto se ignora, los lugareños dicen que la montaña se cerrará. En Siberia, cuando una montaña se cierra, la gente simplemente deja de ser encontrada. Mirando hacia la estepa, la niebla de calor impresionista brilla sobre las rocas rojas. Parece un espejismo, pero es una advertencia. Esta es una tierra de dualidad extrema. En verano, el calor puede ampollar la piel. En invierno, los vientos son tan feroces que pueden quitar la pintura de un vehículo. Es una trampa hermosa, un lugar que seduce al espíritu con sus colores y luego lo aísla con su escala. Desde la vena de hierro hasta el abismo de cristal, desde el permafrost que llora hasta las rocas ardientes del Altai. La canción de Siberia es un himno de resistencia. Es un testimonio de la indiferencia de la naturaleza y de la terquedad de la vida. El hielo crea y el hielo destruye. El silencio de la taiga no está vacío, está lleno de respuestas a preguntas que hemos olvidado cómo hacer. El viaje termina no con una conquista,
sino con una rendición. La tierra permanece, eterna e implacable, una página blanca sobre la cual la humanidad escribe sus historias fugaces en tinta que desaparece. El imperio del sol congelado. Bienvenido a la velocidad terminal del termómetro, la latitud donde el mapa se estremece y se encoge, y la lógica del sol parece contener un error. Estás parado en Yakutsk, la ciudad que es un error en las matemáticas cálidas del mundo vivo. Aquí, en el cero absoluto de la terquedad humana, en las profundidades de un enero que se siente menos como un mes y más como una época geológica de hielo, el mercurio se rinde. Cae más allá de la congelación comprensible. Hasta los menos 58 grados Fahrenheit, un punto donde la física del planeta comienza a romperse. A esta temperatura, el aire no es algo que respiras, es algo con lo que negocias. Se convierte en algo sólido, una pared de agujas que entra en los pulmones, causando que el mundo sufra una traición química. La primera cosa que te golpea es la niebla de hielo. No confundas esto con el romance de los adoquines de Londres o el suave abrazo de las mañanas de San Francisco. Esto es un sudario espeso y gris, hecho de gases de escape congelados, el residuo fantasma del diésel y la gasolina sin plomo mezclado con la exhalación colectiva de 300.000 almas. Es el aliento de una ciudad que lucha por respirar. Lo suficientemente denso como para tragarse el sol del mediodía y convertir el cielo en un hematoma de crepúsculo que nunca sana. Te detienes en una intersección importante donde los semáforos son estrellas borrosas, incapaz de ver los faros de un camión hasta que la parrilla está a 5 pies de tu pecho, un monstruo que emerge del vacío blanco, rugiendo con una garganta llena de aceite congelado. La niebla es un depredador, una presencia fantasmal que te rastrea, aferrándose al calor de tu cara, encontrando la humedad en tus pestañas y convirtiéndolas en vidrio, pegando tus ojos para cerrarlos con el peso de tu propio parpadeo. Buscas a tientas tu tecnología, tus salvavidas hacia el mundo cálido, sacando un teléfono inteligente que es un milagro de silicio y litio. Pero aquí es una piedra muerta. Muere en 60 segundos. Los cristales líquidos de la pantalla se agarrotan, paralizados, y la batería, diseñada para el bolsillo de un californiano, simplemente se rinde mientras los electrones se niegan a fluir. Es un paro cardíaco total de la era digital. Que Dios te ayude si usas la armadura incorrecta. Si has cometido el error crítico de usar monturas de metal en tu nariz, el frío las soldará a tu piel instantáneamente. Crea un vínculo de escarcha que quema como el fuego e intentar quitarlas se llevará la carne consigo, resultando en un viaje al hospital en una ciudad donde el dolor es el punto de referencia. Todo aquí es un cálculo letal. Cada paso es una apuesta contra la termodinámica de la muerte. Caminando con dificultad a través de la nieve chirriante, que suena no como polvo suave, sino como poliestireno triturado debido a la firma acústica de una temperatura tan baja que la fricción cambia, te diriges hacia el mercado de pescado local. La vista es una pintura surrealista traída a la vida. No hay refrigeradores zumbando aquí. ¿Por qué los habría? La atmósfera es un congelador más potente que cualquier electrodoméstico. La ciudad misma es el electrodoméstico. Enormes tallos de estroganina, el pez blanco de río congelado, se mantienen erguidos en cajas de madera como tablones de madera en una ferretería. Están rígidos, petrificados, con sus ojos abiertos y nublados por la rima. Ya no son comida, son artefactos del frío. Los vendedores permanecen afuera durante 8 horas al día. Monolitos envueltos en capas de piel de reno y lana comprimida tan gruesas que pierden la forma de la figura humana, convirtiéndose en torres de textil y cuero. Obsérvalos de cerca, ellos no tiemblan. El temblor es el pánico del cuerpo, y el pánico desperdicia energía. Han aprendido a existir en un estado de hibernación en movimiento, un trance metabólico, donde la sangre se ralentiza pero no se detiene. Sus ojos, escaneando la bruma gris como guardianes de la proteína, estatuas de la escarcha. Pero la parte más inquietante de Yakutsk no es el aire, sino el ancla. Mira hacia abajo a los pies de la ciudad
y verás el terror de los cimientos. No verás ni un solo edificio que se atreva a tocar la tierra. Cada bloque de apartamentos, cada escuela y cada oficina gubernamental está posada sobre enormes pilotes de concreto a 12 pies de altura en el aire. La ciudad está flotando porque debajo del concreto el suelo es una mentira, es permafrost. El gigante dormido de la era carbonífera. Si estos edificios con calefacción tocaran el suelo, el calor de sus radiadores se filtraría hacia el suelo, causando que el permafrost llore y se convierta en una sopa de lodo. Los edificios se doblarían y perecerían, hundiéndose en el abismo de su propio calor. Yakutsk es una ciudad en muletas, una metrópolis flotante aterrorizada del suelo mismo sobre el que se encuentra, realizando un delicado acto de equilibrio entre el calor de los vivos y el eterno temperamento congelado de la tierra muerta. En este silencio hay un sonido constante. Un zumbido de baja frecuencia que vibra en los dientes. En esta ciudad, los motores nunca duermen. Suena como una colmena gigante de abejas mecánicas. El ralentí colectivo del soporte vital siberiano. De octubre a abril, el encendido es un interruptor prohibido. Nadie apaga su coche. Si eliminas el motor por más de 30 minutos, la entropía toma el control. El aceite se convierte en una jalea negra espesa como el alquitrán. Los neumáticos se congelan en cuadrados de fondo plano que no rodarán. Y el metal se vuelve tan quebradizo como el vidrio, astillándose al impacto. Los tubos de escape lanzan nubes blancas día y noche, alimentando la niebla. Si tu coche muere en una carretera remota fuera de los límites de la ciudad, en la autopista de Kolimá o en el cruce del río Lena, no llamas a una grúa, llamas a un rescate. Te preparas para quemar la tapicería para obtener calor porque, en este entorno, una falla mecánica no es un inconveniente, es una tragedia en espera, una sentencia escrita en hielo. Conoces a un conductor local, un hombre llamado Iván con manos como el cuero, quien explica el código del norte. Si ves un coche detenido a un lado de la carretera en Siberia, debes detenerte. No es una sugerencia educada, es la ley de supervivencia. Pasar de largo a un viajero varado sin verificar cómo está se ve como una traición a la especie, un asesinato por omisión. En una tierra donde la naturaleza está tratando de extinguir la chispa, los humanos son el único calor que les queda a los demás. Pero incluso las máquinas están asustadas aquí. Iván te muestra su camioneta, un vehículo que ha sido siberianizado. Es un cyborg de fieltro y acero, con ventanas de doble acristalamiento que atrapan el aire para detener la escarcha y todo el chasis envuelto en mantas pesadas y lona. Un pañal para la transmisión, un abrigo para el diferencial. Esto no es un vehículo, es una cápsula de supervivencia móvil, un recipiente presurizado navegando por el vacío. Conducir aquí es como navegar una nave espacial a través de la superficie de Plutón, un giro equivocado, un parche de hielo negro escondido bajo la nieve acumulada, y te conviertes en un monumento permanente al frío. Dejando el abrazo sofocante de la niebla de Yakutsk, el avión despega de la pista construida sobre hielo y vuela hacia el oeste, hacia la herida en el mundo, Mirny. A medida que las nubes se parten y la alfombra blanca se disuelve, tu estómago cae hasta tus zapatos. Ves la cicatriz. La mina de diamantes Mir es un agujero en la tierra tan colosal que desafía la capacidad del cerebro para representar la escala, creando vértigo solo por existir en el mapa. Tiene más de 1.600 pies de profundidad y más de media milla de ancho. Una escalera de caracol perforada en el corazón del planeta. Desde el aire,
parece un desagüe hacia el centro del mundo, o el ojo de un dios de piedra mirando hacia el espacio. Este fue el cofre del tesoro más grande de la Unión Soviética, el epicentro de la codicia cristalográfica. Durante la Guerra Fría, sacaron miles de millones de dólares en diamantes de este pozo congelado, tamizando carbono brillante de la suciedad. Pero la mina tiene una física más oscura, una gravedad propia. Debido a su tamaño y profundidad extremos, ha creado su propio sistema meteorológico, un microclima del vacío. La diferencia de temperatura entre las entrañas cálidas del pozo y el aire gélido de la superficie crea poderosas corrientes descendentes invisibles. Es una aspiradora para el cielo y una zona de no vuelo estrictamente aplicada para helicópteros, no por secretos, sino por física. Varias aeronaves han sido literalmente succionadas del cielo, agarradas por la mano invisible del vórtice y estrelladas contra las paredes aterradas. Es un abismo hecho por el hombre que se niega a dejar que nada escape de su gravedad. Estando en el borde del borde, mirando hacia abajo al camino en espiral que a los camiones les toma 2 horas descender, se siente como mirar un volcán muerto. No hay magma aquí. Solo el recuerdo frío de la presión. La mina representa la extracción brutal de Siberia. La Tierra no quería entregar estos diamantes. El suelo contraatacó. Para obtenerlos, los ingenieros declararon la guerra a la geología, usando motores de reacción montados en camiones para derretir el permafrost y dinamita para destrozar roca más dura que el concreto. La mina Mir es una cicatriz que nunca sanará. Un testimonio permanente de lo que haremos por cosas brillantes, dejando un cráter que parece la huella de un gigante que tropezó. Si Yakutsk es la ciudad de la niebla de hielo y Mirny es la ciudad del abismo, nuestra próxima parada es la ciudad de las sombras, el reino de los metales pesados. Viajas más al norte, cruzando la línea invisible sobre el círculo polar ártico hacia Norilsk. No hay carreteras hacia Norilsk. El asfalto simplemente se rinde a cientos de millas de distancia. No puedes conducir aquí desde Moscú o Yakutsk. Estás cortado del continente, llegando solo en avión, luchando contra vientos cruzados o, durante el corto deshielo de verano plagado de mosquitos, en un barco lento a través del picado gris del océano Ártico. Es la ciudad más aislada de la Tierra, una isla de concreto en un mar de tundra. Norilsk es una ciudad construida sobre una base de níquel y cobre, una tabla periódica de riqueza y veneno. Produce un enorme porcentaje del paladio del mundo, el metal en tu convertidor catalítico y en tu teléfono inteligente. Pero el costo es una factura pagada en respiración. Al descender, ves los esqueletos del bosque. Por millas alrededor de la ciudad, la taiga está muerta. Los árboles están grises, sin hojas, parados como cerillas quemadas, asfixiados por décadas de dióxido de azufre. Son un bosque petrificado de la era industrial. Las plantas de fundición eructan una pluma constante de humo pesado, un dragón que nunca duerme. El aire en Norilsk no sabe a aire, sabe a metal, como chupar un centavo, como azufre y cerillas. La contaminación es tan intensa y químicamente compleja que la nieve a veces olvida ser blanca, volviéndose negra con hollín o vívidamente roja. Una nieve sangrienta para una ciudad que sangra. Es un mundo monocromo, una fotografía de alto contraste donde los edificios están pintados en amarillos brillantes, rosas violentos y azules profundos. Esto no es por estética, es un mecanismo de defensa psicológico, un intento desesperado de luchar contra la grisura que se come la mente. Sin estos colores, el cerebro comienza a fracturarse bajo el peso de la noche polar. Aquí, durante 45 días seguidos, el sol no sale. Es la larga oscuridad, el mediodía que parece medianoche, donde el ritmo circadiano se disuelve y los residentes caminan en un estado de penumbra, luchando contra la histeria polar. Norilsk esconde un secreto aún más profundo en sus huesos de concreto. Esta ciudad no fue solo construida.
fue extraída del sufrimiento humano. Comenzó como Norilsk, la joya de la corona del sistema del Gulag. Decenas de miles de prisioneros fueron enviados aquí para minar la roca en condiciones que desafían la descripción, trabajando a menos 58 grados con herramientas manuales, picos golpeando contra la tierra congelada, tejido pulmonar congelándose, dedos rompiéndose. La ciudad está literalmente construida sobre huesos, debajo de cada cimiento, debajo de la planta de cobre, debajo del teatro. Yacen los arquitectos sin nombre de este infierno helado. Hoy en día, los residentes son orgullosos, poseyendo un feroz orgullo de supervivencia. Se ven a sí mismos como guerreros del Ártico, una raza aparte, refiriéndose al resto de Rusia como la tierra firme, como si estuvieran viviendo en un planeta diferente. Ganan salarios más altos que cualquier otro, pero lo pagan con su biología. La esperanza de vida cae aquí. La enfermedad respiratoria es el vecino que todos conocen. Es una ciudad cerrada donde los extranjeros necesitan permiso especial para entrar. Un retroceso a las ciudades secretas de la era nuclear. Es un lugar de prosperidad hostil, donde el rublo es fuerte, pero el aire es débil. Caminando por las calles, protegiendo tu cara del viento ácido, te das cuenta de que Norilsk es un tubo de ensayo. Un experimento grande y cruel para ver si los seres humanos pueden vivir en una burbuja tecnológica en un lugar que nunca fue destinado para la vida. Y sin embargo, hay una belleza en la brutalidad. Una belleza aterradora y sublime. Cuando la niebla de hielo se levanta en Yakutsk, el cielo es una cúpula de cristal. Cuando el sol golpea el vapor congelado, escuchas el susurro de las estrellas. Un suave crujido del aliento, convirtiéndose en cristales de hielo instantáneamente y cayendo al suelo como polvo de diamante. En el silencio de la mina de Mirny, sientes la edad de la Tierra, los miles de millones de años de presión que hicieron las gemas. En la oscuridad de Norilsk, la aurora boreal danza, cintas verdes y púrpuras, ignorando las chimeneas. Un espectáculo de luz cósmica sobre el cementerio industrial. La gente vive aquí, se enamoran aquí. Crían niños que aprenden a envolver sus caras antes de aprender a caminar. Beben vodka para quemar el frío, comen pescado crudo congelado para mantener la sangre espesa y mantienen los motores funcionando, siempre funcionando, porque detenerse es morir. Este es el borde del mundo, donde el mapa termina y el hielo comienza, donde la civilización es una fina capa de aislamiento sobre un planeta que es indiferente a nuestra presencia. Yakutsk, Mirny, Norilsk, la Trinidad de la congelación, los monumentos a la terquedad humana. Nos paramos sobre los pilotes, flotando sobre el permafrost que se derrite, viendo caer la nieve negra, esperando que el sol nos recuerde y escuchando el zumbido del motor. El único latido que importa en el silencio blanco. El frío no perdona y no olvida, solo espera. Y nosotros esperamos con él, vivos en el congelador, quemando los huesos de dinosaurio para mantenernos calientes, en la ciudad que no debería existir, pero existe, porque nos negamos a irnos. Los centinelas de piedra y el alma de la taiga. Dejas atrás los cielos asfixiados por el azufre de Norilsk y con ellos, la ilusión de que la humanidad ha domesticado este mundo. El sabor del níquel y del carbón ardiente, ese sabor acre y metálico de la conquista industrial, se desvanece de tu lengua, solo para ser reemplazado por un frío tan absoluto que se siente menos como una temperatura y más como un peso físico que presiona contra el pecho. Estás huyendo de las cicatrices industriales, las heridas abiertas de la tierra donde el hombre ha arañado en busca de cobre y paladio, desgarrando la tundra para alimentar los hornos del sur. Estás regresando a la naturaleza, a los centinelas de piedra que observan en silencio,
embarcándote en una peregrinación a través de la masa de tierra más grande y fría de la Tierra. Viajas hacia el este y el sur, atraído por la fuerza magnética de las grandes arterias de Siberia, hasta que la taiga se abre y te encuentras a las orillas del río Lena. Llamarlo río es un fracaso del lenguaje. Es un continente en movimiento, una de las fuerzas hidrológicas más largas y poderosas del planeta, que drena una cuenca del tamaño de la India hacia el océano Ártico. Pero aquí, en las profundidades del invierno de Yakutia, el agua ha dejado de fluir. La física del movimiento líquido ha sido suspendida. El Lena se ha convertido en una carretera congelada, una cinta brillante y opaca de concreto blanco azulado, forjada por el agarre aplastante de 50 grados bajo cero. Este es el Simnik, el salvavidas estacional, el único camino que existe en una tierra que rechaza el asfalto. El hielo aquí no es la piel frágil y agrietada de un estanque templado. Es una placa tectónica de su propia creación, que a menudo supera los 2 metros de espesor. Es una lente de violencia suspendida. Observas cómo camiones que pesan 20 toneladas, cargados con combustible, madera y equipo de minería, entran en la superficie del río como si fuera una carretera interestatal pavimentada. Se mueven en convoyes, formas oscuras contra el blanco segador, sus faros cortando la pesada niebla de hielo, el tuman, que se asienta baja sobre el valle. Esta niebla no es vapor de agua. Es aliento cristalizado, una suspensión de agujas de hielo que cuelgan en el aire, refractando la luz en halos fantasmales. Los conductores mantienen sus puertas sin seguro, una sombría superstición nacida de la necesidad. Es la primera regla del río. Si el hielo se agrieta, si el río decide tragarse la máquina, la presión del agua sellará las puertas instantáneamente. Tienes segundos para salir antes de que la cabina se convierta en una tumba. Mientras te unes a esta procesión, el hielo canta bajo los neumáticos. No es un crujido, sino un estruendo profundo y resonante, una frecuencia lúgubre como un tambor golpeado en el océano profundo, resonando a través del chasis y vibrando en la médula de tus huesos. Es el sonido del río, respirando bajo su jaula, el gemido de millones de toneladas de presión ajustándose al peso de tu paso. Estás conduciendo sobre la piel de un leviatán dormido. Pero a medida que viajas por esta columna vertebral congelada, lejos de los asentamientos y hacia la selva profunda, el horizonte comienza a cambiar. El blanco plano y monocromático del lecho del río se rompe de repente. Los centinelas aparecen, elevándose de la niebla como las murallas de una ciudadela olvidada. Elevándose casi 650 pies directamente del agua congelada, los pilares del Lena surgen como un bosque petrificado de gigantes. Son una catedral no construida por manos, una fortaleza de piedra caliza cámbrica que brilla con tonalidades de ocre, óxido y púrpura, amoratado bajo el bajo sol de invierno. Estas no son simplemente rocas. Son las costillas expuestas del planeta. Tienen 500 millones de años. Se formaron cuando la Tierra era un lugar completamente diferente. Cuando Siberia era un continente separado a la deriva cerca del Ecuador, sumergido en un mar cálido y poco profundo, repleto de la primera vida compleja. Han permanecido aquí mientras los supercontinentes chocaban y se separaban, mientras los imperios surgían y desaparecían, mientras la humanidad salía a rastras del lodo y aprendía a hablar. Cuando te paras en la base de estos pilares, empequeñecido por su verticalidad, sientes una insignificancia primitiva que es a la vez aterradora y liberadora. Eres el destello de una vela frente a una montaña de tiempo. Estas cortinas de piedra son crónicas escritas en calcio y presión. La piedra caliza es un cementerio de la explosión cámbrica. Si miras de cerca las laderas de pedregal y las paredes escarpadas,
Protegiendo tus ojos del resplandor de la nieve, puedes ver los fósiles de criaturas antiguas. Trilobites, arqueociátidos, esponjas primitivas, que vivieron y murieron antes de que siquiera existiera el concepto de un dinosaurio. Están atrapados en la piedra, perfectos e inmóviles, esperando que ojos que no existirían por 500 millones de años los presencien. En el estallido corto y explosivo del verano siberiano, puedes subir las escaleras de madera hasta la cima con el aliento entrecortado, no solo por el esfuerzo, sino por la escala pura de la caída. Desde la cumbre, la vista es alienígena. Ves la vastedad de la República de Sajá extendiéndose hasta la curvatura de la Tierra, un océano interminable y ondulante de taiga verde y agua azul, sin carreteras, sin líneas eléctricas, sin geometría de interferencia humana. Esta es la verdadera Siberia. Es un lugar que no nos necesita. Respira sin nuestro permiso. Estaba aquí mucho antes de que se encendiera el primer fuego y estará aquí mucho después de que nuestras ciudades hayan sucumbido a la podredumbre y al permafrost. Los pilares del Lena son los guardianes del silencio. Te recuerdan que, si bien podemos cavar agujeros en el suelo y construir ciudades sobre pilotes, solo somos huéspedes en una casa que no nos pertenece, ocupantes ilegales en los salones de los dioses geológicos. Al concluir esta parte acuática del viaje, la canción de la Tierra cambia de tono, pasando de los acordes mayores del río a una progresión disonante en menor. Tenemos que hablar del gran deshielo. El viaje te obliga a mirar hacia abajo, más allá del hielo, hacia el suelo mismo, el suelo bajo tus pies. El permafrost, que ha servido como base de concreto de toda esta región durante milenios, nos está traicionando. El congelador planetario se está rompiendo. En años recientes, grandes cráteres han comenzado a aparecer en la tundra siberiana, abriéndose como llagas en la piel de la Tierra. El más famoso, el cráter de Batagaica, es conocido por los lugareños como la puerta al inframundo. Estos abismos no son causados por meteoritos de los cielos, son causados por la podredumbre desde adentro. Son el resultado del colapso del termokarst y de explosiones de metano. A medida que el hielo antiguo se derrite, la materia orgánica que ha estado congelada desde el Pleistoceno, hierbas, raíces, cadáveres de animales, los restos de un mundo perdido, comienza a descomponerse. El festín microbiano comienza. La podredumbre libera gas, la presión se acumula en las bolsas subterráneas y finalmente el suelo literalmente explota, vomitando lodo e hielo hacia el cielo y dejando atrás una cicatriz irregular y llorosa que crece más con cada lluvia. Estas no son características estáticas, son heridas que crecen. Puedes escucharlas. Si te paras al borde del Batagaica, puedes escuchar el goteo del agua del deshielo y el movimiento del lodo, el sonido de la tierra comiéndose a sí misma. Científicos que bajan a estos cráteres están encontrando un mundo en animación suspendida. Están sacando gigantes congelados del lodo, mamuts lanudos tan perfectamente preservados que la carne aún está roja, el pelo greñudo todavía se aferra a la piel, y todavía se pueden encontrar ranúnculos parcialmente digeridos en sus estómagos. Es una resurrección de los muertos, una cápsula del tiempo forzada a abrirse por el calentamiento de la atmósfera. Pero no es solo la megafauna la que está despertando. El deshielo está liberando cosas mucho más pequeñas y mucho más peligrosas. El necrobioma se está agitando. Virus y bacterias antiguas, entidades biológicas distintas que no han visto la luz del día en 30, 40 o 50.000 años, están siendo reanimados. Hablamos de Pitovirus sibericum y Mollivirus sibericum, virus gigantes que durmieron mientras la humanidad inventaba la agricultura, la escritura y la guerra, y que ahora despiertan hambrientos en el lodo. Esporas de ántrax de renos que murieron hace 70 años se están filtrando en el nivel freático, convirtiendo el sustento mismo de la Tierra en veneno. El derretimiento del permafrost es una catástrofe en cámara lenta, una alarma silenciosa que suena a través de la estepa. Está moviendo los cimientos de Yakutsk, la ciudad más fría de la Tierra,
donde bloques de apartamentos construidos sobre pilotes de concreto están comenzando a inclinarse y agrietarse a medida que la tierra sólida se convierte en pantano. La arquitectura de la era soviética, construida sobre el supuesto de una helada eterna, está fallando. Está doblando los oleoductos de Norilsk, retorciendo las venas de acero que alimentan la economía global. Es un recordatorio crudo y violento de que la trampa de Siberia está cambiando. La Tierra ya no solo guarda sus secretos, los está liberando. Hemos visto las ciudades más frías y las cicatrices más profundas. Hemos visto cómo los humanos han intentado conquistar el hielo con hierro y fuego, librando una guerra contra la temperatura. Pero Siberia es más que solo industria y frío. Tiene un alma que es más profunda que cualquier mina de diamantes, una memoria más larga que cualquier oleoducto. La Tierra aquí no es materia muerta, es una bestia dormida, y está comenzando a agitarse. Hemos viajado a través de las arterias de hierro, las vías del Transiberiano y los caminos de hielo. Hemos sentido el frío que rompe los huesos y convierte el aliento en cristales. Pero ahora nos movemos hacia la frontera final del espíritu. Hemos visto lo que sucede cuando los humanos intentan romper Siberia con máquinas. Pero a medida que nos movemos hacia las fronteras del sur, hacia las fronteras de Mongolia y China, las máquinas se quedan en silencio. Aquí es donde las señales de GPS fallan. Aquí es donde los mapas comienzan a fallar, donde las líneas de contorno se desdibujan en espacio blanco. Estás dejando la Siberia de los gulags y las minas, y estás entrando en el alma de la taiga. Hasta ahora, tu viaje ha consistido en sobrevivir, evitar que tu piel se congele al metal, evitar que tu motor muera, mantener tus ojos abiertos en el gris hipnótico de la niebla de hielo. Pero en este tramo final, el desafío cambia. Ya no se trata de si puedes sobrevivir al entorno, se trata de si puedes entenderlo. Te diriges hacia las montañas de Altai, los templos budistas de Buriatia y una meseta tan remota que hace que la luna parezca accesible. Siberia no es solo un lugar donde la gente era enviada a desaparecer del mundo. Es un lugar donde, si miras lo suficientemente de cerca, podrías encontrar realmente lo que se perdió. Pero ten cuidado. Cuanto más profundo entras en el espíritu de esta tierra, más difícil es salir. El paisaje ya no solo te está mirando, te está invitando a quedarte para siempre, a convertirte en parte del silencio, a dejar que el musgo crezca sobre tus botas y que el viento erosione tu nombre. Tu viaje al sur te lleva al Altai, el espejismo lunar del sur. Si esperabas más tundra blanca y plana, el horizonte está a punto de impactarte. De repente, la tierra se dobla y se eleva, empujando hacia arriba en un desafío violento y majestuoso. Picos masivos y dentados de granito y pizarra desgarran las nubes, sus cumbres coronadas por glaciares eternos que alimentan los ríos turquesa de abajo. Este es el Altai, a menudo llamado las montañas doradas, y con buena razón. Cuando el sol golpea estos picos al amanecer, no solo brillan, parecen hechos de mineral fundido, ardiendo con un fuego divino contra el cielo índigo profundo. Te encuentras en la autopista Chui, el Chuisky Tract. National Geographic llama a esta una de las 10 carreteras más bellas de la Tierra, pero bella es una palabra que se siente demasiado pequeña, demasiado doméstica para esto. Esta carretera es una cicatriz con historia. Fue construida sobre los huesos de prisioneros. Una ruta comercial histórica que unía los bosques de Siberia con la ruta de la seda de Asia. Cada kilómetro de asfalto cubre una historia de resistencia y sufrimiento. Un testimonio de los miles de reclusos del Gulag que tallaron este camino a través del granito con picos y ropa inadecuada. Mientras conduces, el exuberante verde oscuro del bosque de cedros siberianos, la taiga que te ha rodeado durante miles de millas, comienza a desprenderse. La ecología cambia rápidamente. Los árboles se vuelven más bajos, más matorrales, retorcidos por el viento, hasta que desaparecen por completo. El aire se vuelve seco, delgado y electrificado con estática. En una hora, el bosque desaparece, reemplazado por la estepa de Chui. De repente, ya no estás en Rusia, ni siquiera estás en la Tierra.
El paisaje se transforma en una extensión amarilla, naranja y roja profunda que se ve exactamente como un paisaje lunar o una visión de Marte. El valle de Kisilchin se abre, revelando capas de arcilla y arenisca, pintadas en bandas de carmesí, óxido y blanco, erosionadas por eones de viento en formas extrañas y alienígenas. La tierra está agrietada y es antigua, reseca por la sombra de lluvia de los grandes picos. Esta es una geografía sagrada. El pueblo de Altai, los nómadas indígenas de estas tierras altas, creen que estas montañas son el centro del universo, el Axis Mundi. No ven rocas y suciedad, ven al Altai Esi, los espíritus maestros de los picos. Cada arroyo, cada paso, cada alerce retorcido tiene una conciencia. Detienes tu coche cerca de un campo de petroglifos antiguos en Kalbaktash. Caminas sobre la roca fustigada por el viento y pasas la mano sobre una piedra que fue tallada hace 5000 años por un cazador nómada usando una herramienta de piedra. Ves imágenes de ciervos con astas que se enrollan como ramas de árboles, de leopardos de las nieves, de cazadores con arcos y de extraños símbolos celestiales que parecen naves espaciales o dioses del sol. Estos no son solo garabatos, son contratos con la tierra, son oraciones grabadas en granito. Las personas que vivieron aquí entendieron un secreto que hemos olvidado en nuestras ciudades de vidrio y acero. Tú no eres dueño del Altai, el Altai es dueño de ti. Hay una anomalía magnética aquí que hace que tu cabeza palpite, un silencio vibrante que presiona contra tus tímpanos. Es un lugar de poder que ha atraído a chamanes durante milenios para conversar con el cielo. A lo largo de la carretera y en las cimas de los pasos altos, ves obús, pirámides caóticas de piedras apiladas por viajeros, envueltas en cintas de seda azul, kadaj, que ondean frenéticamente al viento. Estos son altares. Se supone que debes añadir una piedra y caminar alrededor 3 veces en el sentido de las agujas del reloj para pedir permiso para pasar. Si no lo haces, los lugareños dicen que la montaña se cerrará. Y en Siberia, cuando una montaña se cierra, no es una metáfora. Caen avalanchas, los motores fallan, las nubes descienden para cegar al conductor, convirtiendo el mundo en una nada lechosa. La gente simplemente deja de ser encontrada, tragada por la vastedad. La historia aquí no solo está grabada en piedra, está enterrada en el permafrost de las altas mesetas. Este es el hogar de la cultura Pasirik, los nómadas escitas que vagaron por estas estepas hace 2500 años. En la imponente meseta de Ukok, los arqueólogos encontraron a la Dama de Hielo, una sacerdotisa momificada cubierta con intrincados tatuajes de bestias míticas. Tatuajes que parecen sorprendentemente modernos, preservados por el mismo frío gélido contra el que estás luchando. Su descubrimiento desató una ola de controversia. Los lugareños creen que sacarla del hielo enfureció a los espíritus, causando terremotos y desgracias. Es un recuerdo de que, en el Altai, el pasado nunca muere, solo está congelado, esperando ser perturbado. Al mirar hacia la estepa, ves la niebla de calor impresionista brillando sobre las rocas rojas. Parece un espejismo, una cortina vacilante entre mundos, pero es una advertencia. Esta es una tierra de dualidad extrema. En verano, el calor puede ampollar tu piel, cocinándote en el aire ralo. En el invierno, los vientos son tan feroces que pueden quitar la pintura de un vehículo y congelar a un hombre de pie. Es una trampa hermosa, un lugar que te atrae con sus colores. Te seduce con su escala cósmica y luego te aísla con su indiferencia. El Altai es el centinela final. Se encuentra en la encrucijada de Rusia, China, Mongolia y Kazajistán. Observando a los imperios de abajo,
pelearse por las fronteras, mientras él permanece eterno, congelado y sagrado. Has viajado desde el humo de azufre de Norilsk hasta el polvo rojo de la luna. Has visto los caminos de hielo respirando bajo el peso de los camiones, los pilares catedralicios surgiendo del mar fosilizado y los cráteres derretidos vomitando el pasado hacia el presente. Has escuchado el silencio de la taiga y el estruendo de los ríos congelados. Y ahora, mientras te encuentras bajo la sombra de las montañas doradas, escuchando el viento azotar las banderas de oración, te das cuenta de que el viaje nunca se trató de conquistar Siberia, se trató de dejar que Siberia te conquistara a ti. Eres una mota de polvo en el dobladillo de una prenda usada por un gigante. Y en esa comprensión, en esa insignificancia aplastante, hay una paz extraña y profunda. A la tierra no le importa si vives o mueres, y por eso eres finalmente verdaderamente libre. Gigantes congelados y la tierra sangrando. El humo de Norilsk se desvanece en un recuerdo de azufre y ceniza, una mancha gris dejada atrás en el horizonte de la mente. Para escapar del agarre de hierro del norte industrial, el camino vuelve a la naturaleza, lejos de las fundiciones y las chimeneas que lloran, hacia el reino de los centinelas de piedra. Aquí, el mundo se despoja de su piel de metal y cables. El viaje desciende a las orillas del Lena, una vena de agua tan vasta que divide el continente, uno de los ríos más largos y poderosos que jamás haya tallado una trinchera a través de la tierra. En lo profundo del invierno, el Lena ya no es un río, se convierte en la carretera congelada. El agua, asfixiada por temperaturas que destrozan los termómetros, se convierte en una losa de concreto blanco azulado. Camiones que pesan 20 toneladas, cargados con madera y suministros, conducen sobre el hielo como si fuera asfalto, sus neumáticos emitiendo un zumbido bajo y peligroso sobre la corriente dormida de abajo. Pero a medida que las ruedas ruedan hacia el sur, por la columna vertebral del río, los centinelas comienzan a elevarse. Emergen de la niebla como los dientes dentados de un dios dormido. Estos son los pilares del Lena. Elevándose casi 650 pies directamente de la sábana blanca congelada, estas formaciones rocosas se erigen como un bosque petrificado de gigantes. No son simplemente piedra, son el tiempo hecho visible. 500 millones de años de historia están apilados en capas de piedra caliza cámbrica. Se formaron cuando la Tierra era un lugar completamente diferente, cuando esta tierra congelada era un mar cálido y poco profundo, repleto de las primeras explosiones de vida. Han permanecido aquí mientras los imperios surgieron, ardieron y se desvanecieron en el polvo. Estuvieron aquí antes de que el primer pulmón respirara. Al estar en la base de estos pilares, una insignificancia primitiva se apodera del observador. La escala humana se borra. Estos no son solo rocas, son crónicas escritas en el lenguaje de la presión y la erosión. Contienen los fósiles de criaturas antiguas, trilobites, arqueociátidos, seres que nadaron y cazaron en un silencio que precede a los dinosaurios. Son los testigos mudos de las épocas. En el breve y cegador destello del verano, escaleras de madera permiten el ascenso a la corona de los acantilados. Desde la cima, la vista es ajena, un panorama que pertenece a otro planeta. La vastedad de la República de Sajá se extiende hasta el horizonte temblorante, una extensión interminable verde y azul de taiga y agua. No hay carreteras aquí. No hay líneas eléctricas cortando el cielo, no hay signos de interferencia humana. Solo el viento moviéndose a través de los alerces. Esta es la verdadera Siberia. Es un lugar que no necesita a la humanidad. Estuvo aquí mucho antes de que cayera la primera huella, y permanecerá aquí mucho después de que las ciudades de acero y vidrio hayan sucumbido al permafrost cambiante. Los pilares del Lena son los guardianes del silencio. Sirven como un recordatorio crudo de que mientras las máquinas pueden cavar agujeros en el suelo,
y los ingenieros pueden construir ciudades sobre pilotes para engañar al frío, la raza humana es simplemente un invitado en una casa que no le pertenece. Pero el silencio es engañoso. A medida que el viaje se mueve a través de la línea de tiempo de las rocas, una narrativa nueva y más oscura comienza a sangrar a través del hielo. Debemos hablar del gran deshielo. El permafrost, el pegamento congelado que mantiene unido al norte, se está derritiendo. Ya no es un cimiento permanente, es un recuerdo en retirada. En años recientes, grandes cráteres han comenzado a desgarrar la piel de la tundra siberiana. Estas fauces abiertas, como el cráter de Batagaika, no son causadas por meteoritos que caen de las estrellas. Son causadas por la Tierra explotando desde adentro. El metano, atrapado durante eones, se expande. A medida que el hielo antiguo se derrite, la materia orgánica que ha estado congelada durante milenios, raíces, huesos, hojas, carne, comienza a pudrirse. La descomposición libera gas que genera presión bajo el suelo hasta que la Tierra literalmente detona, dejando atrás cicatrices oscuras y dentadas que los lugareños llaman puertas al inframundo. La ciencia se encuentra caminando por un cementerio que está despertando. En el lodo que llora, los hombres están encontrando gigantes congelados. Mamuts lanudos, emergiendo del desplome, están tan perfectamente preservados que la última comida de hierba de la estepa todavía permanece en sus estómagos. Y la sangre líquida todavía persiste en sus venas, oscura y espesa. Es como si una cápsula del tiempo estuviera siendo forzada a abrirse por el calor. Pero el deshielo libera más que solo a los majestuosos muertos, libera a los monstruos invisibles del pasado, virus y bacterias antiguas, algunos de los cuales no han visto la luz del día en 50.000 años, están siendo reanimados. Pitovirus, molivirus, virus gigantes de la edad de piedra, están despertando en las placas de Petri del mundo que se derrite. El derretimiento del permafrost es una catástrofe en cámara lenta. Un terremoto silencioso que nunca se detiene. Está moviendo los cimientos de concreto de Yakutsk, retorciendo bloques de apartamentos hasta que se agrietan. Está rompiendo los oleoductos de Norilsk, derramando petróleo en los ríos. Es un recordatorio de que la trampa de Siberia está cambiando. Hemos viajado a través de las arterias de hierro y sentido el frío que rompe los huesos. Pero ahora el camino conduce hacia la frontera final del espíritu. El viaje deja atrás las cicatrices de la extracción. Hemos visto lo que sucede cuando los humanos intentan romper Siberia con máquinas y fuego. Pero a medida que el movimiento empuja hacia las fronteras del sur, hacia el corazón más profundo de la naturaleza salvaje, las máquinas se quedan en silencio. Aquí es donde los mapas de papel comienzan a fallar. Aquí es donde el mundo físico comienza a desdibujarse en algo mucho más antiguo, mucho más primal. Esta es la entrada al alma de la taiga. Hasta ahora, el viaje ha sido definido por la supervivencia. Evitar que la piel se congele al metal, evitar que el motor muera en el aire a menos 50 grados, mantener los ojos abiertos en la niebla de hielo cegadora. Pero en este tramo final, el desafío cambia. Ya no se trata de si el cuerpo puede sobrevivir al entorno. Se trata de si la mente puede entenderlo. La trayectoria apunta hacia las montañas de Altai, hacia los templos budistas de Buriatia y hacia una meseta tan remota que hace que la luna parezca accesible. Siberia no es solo un lugar donde la gente era enviada a desaparecer en los gulags. Es un lugar donde, si los ojos miran lo suficientemente de cerca, las cosas perdidas podrían ser encontradas, pero una advertencia cuelga en el aire ralo. Cuanto más profundo entra el viajero en el espíritu de esta tierra, más difícil es salir. El paisaje deja de ser un telón de fondo pasivo. Ya no solo está mirando, está invitando al viajero a quedarse para siempre, a convertirse en parte del silencio. El viaje al sur llega al Altai, el espejismo lunar del sur. Si la expectativa era más tundra blanca y plana, el horizonte proporciona un choque violento. De repente, la tierra se dobla y se eleva. Picos masivos y dentados de granito y pizarra desgarran las nubes perforando los cielos. Este es el Altai, a menudo llamado las montañas doradas, y el nombre se gana en la luz. Cuando el sol golpea estos picos al amanecer, no solo brillan, parecen hechos de mineral fundido, ardiendo con un fuego interior. El vehículo se encuentra en la autopista Chui.
Viajeros y geógrafos llaman a esta una de las 10 carreteras más bellas de la Tierra. Pero la palabra bella se siente demasiado pequeña, demasiado doméstica para esta escala. A medida que las ruedas giran, el exuberante verde oscuro del bosque de cedros siberianos comienza a desprenderse como piel muerta. El aire se vuelve seco, delgado y electrificado con ozono. En una hora, el bosque desaparece, reemplazado por la estepa de Chuy. De repente, la realidad de Rusia se desvanece. La realidad de la tierra misma parece tambalearse. El paisaje se transforma en una extensión amarilla, naranja y roja profunda que se ve exactamente como un paisaje lunar o una visión de Marte antes de que la atmósfera muriera. La tierra está agrietada, reseca y es antigua. Esta es una geografía sagrada. El pueblo de Altai, los nómadas indígenas de estas tierras altas, creen que estas montañas son el centro del universo, el ombligo del mundo. No ven rocas y suciedad. Ven al Altai Eezi, los espíritus maestros de los picos. El motor se detiene cerca de un campo de petroglifos antiguos. Una mano se extiende para tocar una piedra que fue tallada hace 5000 años por un cazador nómada. Los dedos trazan imágenes de ciervos con astas que se enrollan como ramas de árboles, de cazadores con arcos recurrentes y de extraños símbolos celestiales que insinúan el contacto con lo divino. Estos no son solo garabatos dejados por manos ociosas, son contratos con la tierra. La gente que vivió aquí entendió un secreto que el mundo moderno ha olvidado. La humanidad no es dueña del Altai. El Altai es dueño de la humanidad. Hay una anomalía magnética aquí que hace que la cabeza palpite, una presión detrás de los ojos. Es un lugar de poder que ha atraído a chamanes y místicos durante milenios. Dispersos por la estepa, se encuentran los obus, pirámides de piedras apiladas por los viajeros. La tradición exige que se añada una piedra y que el viajero camine alrededor de la pila 3 veces para pedir permiso para pasar. Cintas de tela azul, kata, ondean al viento, llevando oraciones al cielo. Si el ritual es ignorado, los lugareños dicen que la montaña se cerrará. En Siberia, cuando una montaña se cerrará, el camino desaparece y la gente simplemente deja de ser encontrada. Mirando hacia la estepa, la niebla de calor impresionista brilla sobre las rocas rojas. Parece un espejismo, un truco de la luz. Pero es una advertencia. Esta es una tierra de dualidad extrema. En el verano, el calor puede ampollar la piel, cocinando la humedad del cuerpo. En el invierno, los vientos, conocidos como el sarma, son tan fieros que pueden quitar la pintura de un vehículo y congelar la médula. Es una trampa hermosa, un lugar que atrae al espíritu con sus colores y luego lo aísla con su escala. Aquí, los ríos como el Katun fluyen no con agua clara, sino con una sustancia turquesa lechosa, moliendo la roca de la montaña hasta convertirla en harina mientras corren hacia el Ártico. El rugido del agua es el único sonido que compite con el viento. El silencio aquí es pesado, lleno del peso de los montículos funerarios Kurgan, donde los guerreros escitas duermen, preservados en el hielo, adornados con tatuajes de oro, esperando una llamada que nunca llegará. El Altai es el umbral. Es donde termina el mapa y comienza el mito. Es el lugar donde las fronteras de Rusia, Mongolia, China y Kazajistán chocan. Pero bajo la sombra de los picos, las fronteras son líneas sin sentido, dibujadas por hombres que nunca han sentido el frío. Aquí, la única ley es la ley del cielo y la piedra. El viajero se encuentra pequeño contra el telón de fondo de la eternidad, respirando el polvo de la tierra roja, entendiendo finalmente que viajar a través de Siberia no es conquistar la distancia, es rendirse al tiempo. El humo de las ciudades es olvidado, solo queda el viento, la roca y el giro lento y chirriante del planeta bajo los pies.